Médico millonario contrata a una esposa por 3 meses y termina enamorándose. Nicolás Salazar, con apenas 32 años, ya se había consolidado como uno de los hombres más ricos y poderosos de toda América Latina. Propietario de una cadena de hoteles de lujo, su nombre resonaba en los círculos más exclusivos. Desde las playas de Cancún hasta las montañas de la Patagonia, su imperio brillaba como un testimonio de su ambición y astucia. A ojos de los demás, lo tenía todo: dinero, poder y una vida rodeada de lujo. Sin embargo, pocos sabían que detrás de esa fachada de éxito había un hombre marcado por la soledad y la desconfianza. Sentado en su oficina de paredes de cristal, con vistas a los rascacielos de Cartagena, Nicolás observaba el horizonte con una expresión macía. «Nada de esto importa», murmuró para sí mismo, apretando los puños sobre el escritorio de mármol. A pesar de su fortuna, algo faltaba. Cada transacción, cada fusión corporativa, le dejaba una sensación de vacío que no podía llenar ni con más éxito ni con más poder. Su aislamiento no era accidental. Años atrás, había entregado su confianza ciegamente, pero esa decisión lo había llevado a su peor fracaso emocional. Una mujer que creía amar lo había traicionado de la manera más dolorosa, dejando cicatrices que aún no sanaban. Desde entonces, Nicolás había aprendido a levantar muros alrededor de su corazón, a no permitir que nadie se acercara demasiado. El amor es una debilidad, solía repetirse, convenciéndose de que lo mejor era mantener las relaciones superficiales y controladas, como sus negocios. Cada persona en su vida ocupaba un lugar predefinido, y el afecto no tenía cabida en ese esquema. Nunca más, se decía, permitiría que alguien rompiera su barrera emocional. Sin embargo, esa soledad elegida comenzaba a pesarle. Nicolás era consciente de que necesitaba algo más que una agenda llena de reuniones y decisiones multimillonarias. Mientras encendía su cigarro, una pregunta empezó a rondar su mente. ¿Acaso había otra manera de vivir? Una que no implicara tanto control, tanto frío. Un leve toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señor Salazar, su abuela está en la línea», informó su asistente. Nicolás apagó el cigarro y suspiró profundamente antes de responder, sin imaginar que esa llamada sería el primer paso hacia un giro inesperado en su vida. Nicolás tomó el teléfono con cierta resignación. Sabía lo que venía, y aunque su relación con su abuela siempre había sido cercana, las conversaciones con ella rara vez eran ligeras. «Abuela», respondió, tratando de sonar despreocupado. «Querido, ¿cuánto tiempo más piensas seguir así?». La voz firme de doña Estela se escuchó al otro lado de la línea. Era la matriarca de los Salazar, una mujer de 78 años, elegante y determinada, que no había llegado a donde estaba sin imponer su voluntad. Controlaba con mano de hierro el legado familiar y tenía una clara visión del futuro de su imperio. «Así como abuela», respondió Nicolás, fingiendo no entender el propósito de la llamada. «No me tomes por tonta, Nicolás. Sabes muy bien de qué hablo», replicó ella con firmeza. «Has trabajado duro para mantener la empresa familiar, pero hay algo que te falta, algo que no puedes evitar por más tiempo, una familia. ¿O acaso piensas que puedes gobernar solo?». Nicolás suspiró profundamente. Esta conversación ya había ocurrido en otras ocasiones, pero ahora notaba un nuevo sentido de urgencia en su tono. «Abuela, ya hemos hablado de esto. No necesito casarme para manejar los negocios.
todo está bajo control. No está bajo control, Nicolás. Lo interrumpió doña Estela, su tono subiendo un poco. Si quieres heredar todo antes de que el año termine, debes casarte. Es la única manera de asegurar la continuidad de nuestra familia. No permitiré que lo pierdas todo por tu obstinación. Las palabras golpearon a Nicolás como un martillo. Sabía que su abuela no hacía amenazas vacías. Si no cumplía con sus exigencias, podría ser desplazado por cualquier otro miembro de la familia dispuesto a seguir sus reglas. ¿Hasta el final del año?, preguntó él, buscando tiempo para pensar. Hasta el final del año, afirmó ella. Y no solo casarte por conveniencia. Quiero que te establezcas, que formes una familia. Si no lo haces, Nicolás, perderás el control de todo lo que construiste. Al colgar el teléfono, Nicolás sintió que la presión en su pecho aumentaba. No había escapatoria. O se casaba, o perdería todo lo que había trabajado tan duro por mantener. Pero la idea de un matrimonio real le resultaba insoportable. Con su pasado marcado por desconfianza y traiciones, ¿cómo podría siquiera pensar en formar una familia? Entonces, en medio de su frustración, surgió una idea. Si no podía encontrar una esposa real, ¿por qué no contratar una temporal? Un acuerdo limpio, sin complicaciones emocionales. 3 meses, solo para cumplir con las expectativas de su abuela, y después, después encontraría la forma de deshacer el matrimonio. Mientras Nicolás comenzaba a articular su audaz plan, a kilómetros de distancia, en el corazón bullicioso de Bogotá, Valentina Medina enfrentaba una realidad mucho más sencilla, pero igualmente agobiante. A sus 26 años, Valentina trabajaba día y noche para poder pagar su carrera de diseño en una universidad local. Entre las clases, su trabajo a medio tiempo en una cafetería y los encargos de joyería artesanal que aceptaba para ganar algo extra, su vida era una batalla constante para mantenerse a flote. El apartamento que compartía con una amiga en el barrio de Chapinero apenas cubría sus necesidades, y las cuentas acumuladas se volvían cada vez más difíciles de ignorar. A pesar de su talento y determinación, la realidad era dura. Terminar la carrera parecía cada vez más un sueño lejano. Solo necesito un empujón, algo que me dé tiempo para respirar y enfocarme en mi futuro. Se repetía cada noche. Un día, mientras tomaba un descanso en la cafetería donde trabajaba, un hombre bien vestido entró. Era claramente diferente de los clientes habituales. Llevaba un traje elegante y su actitud tranquila lo distinguía del caos del lugar. Valentina lo notó de inmediato, pero no le prestó demasiada atención hasta que, después de pagar su café, se acercó directamente a ella. «Valentina Medina, ¿cierto?», preguntó con voz suave pero firme. Sorprendida, Valentina asintió con cautela. No era común que alguien la buscara directamente en su trabajo, y mucho menos alguien que no conocía. «Me han hablado de ti. Eres talentosa y muy trabajadora», continuó, sacando una tarjeta de su bolsillo. «Tengo una propuesta que podría interesarte. Es un trabajo algo inusual, pero muy bien remunerado. Si aceptas, podrías resolver tus problemas financieros y concentrarte en tu carrera». Valentina tomó la tarjeta con incredulidad. «¿De qué tipo de trabajo estamos hablando?», preguntó, sintiendo que algo no cuadraba. «Mi cliente está buscando a alguien que le ayude en un asunto personal. Te están ofreciendo una suma generosa por un compromiso de 3 meses. No puedo darte más detalles aquí, pero si estás interesada, ven a esta dirección mañana por la tarde y te explicaremos todo».
Valentina frunció el ceño mientras observaba la tarjeta. La dirección indicaba una oficina en un lujoso distrito empresarial de la ciudad. El hombre misterioso le dedicó una última mirada antes de salir del café, dejándola sola con sus pensamientos y una creciente curiosidad. Esa noche, Valentina no pudo dejar de pensar en la extraña propuesta. 3 meses de trabajo bien pagado podrían cambiarlo todo para ella, pero la vaguedad del ofrecimiento la inquietaba. ¿Qué clase de trabajo requeriría tanto secretismo? A la mañana siguiente, compartió la historia con su amiga Paula, quien, como era de esperar, reaccionó con escepticismo. ¿Vas a ir a esa reunión?, preguntó Paula, mientras se arreglaba para el trabajo. No lo sé. Es extraño, pero si lo que dice es verdad, podría ser la oportunidad que necesito. Terminaría la universidad y saldría de todas mis deudas, respondió Valentina, indecisa. Ten cuidado, Valen. Este tipo de cosas no siempre son lo que parecen, advirtió su amiga. A pesar de las dudas, la idea de una solución rápida a sus problemas financieros era demasiado tentadora para ignorarla. Esa tarde, Valentina se dirigió a la dirección indicada. El edificio, elegante y moderno, la recibió con un aire de exclusividad que no correspondía a su vida cotidiana. Subió al piso indicado y fue recibida por un asistente que la condujo a una sala de reuniones. Allí la esperaba el mismo hombre del café, acompañado de un abogado que parecía estar completamente a cargo de la situación. Gracias por venir, señorita Medina, comenzó el abogado, abriendo una carpeta con documentos. Nuestra oferta es simple. Mi cliente, el señor Nicolás Salazar, está en una situación particular. Necesita una esposa temporal para presentarla ante su familia y la sociedad durante los próximos 3 meses. Es un arreglo puramente formal, sin ningún tipo de compromiso emocional. Valentina abrió los ojos, incrédula. ¿Una esposa? Esto es una broma, ¿verdad? No lo es. Se te pagará una cantidad significativa, suficiente para resolver cualquier problema financiero que puedas tener. A cambio, debes presentarte como la esposa del señor Salazar en eventos sociales y reuniones familiares. Todo está estrictamente acordado en este contrato. El abogado deslizó el contrato hacia ella. Valentina lo tomó con manos temblorosas, leyendo las primeras líneas. El monto de dinero era increíble. Era más de lo que podría ganar en años de trabajo. Las palabras de Paula resonaban en su cabeza, pero la tentación era abrumadora. Si aceptas, el contrato comenzará de inmediato, continuó el abogado. Tendrás alojamiento, ropa y todo lo que necesites para cumplir con el rol. Al finalizar los 3 meses, serás libre de continuar con tu vida, con la cuenta bancaria mucho más llena, por supuesto. Valentina levantó la vista del papel, su mente girando. Era una propuesta descabellada, pero también una oportunidad única para salir del abismo en el que se encontraba. Con el corazón latiendo acelerado y la incertidumbre golpeando en su pecho, sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. Pero lo que no sabía era hasta qué punto este acuerdo la llevaría a un mundo de emociones, desafíos y decisiones mucho más complicadas de lo que imaginaba. Valentina firmó el contrato con las manos temblorosas, y en un abrir y cerrar de ojos, su vida cambió radicalmente. Solo días después, se encontró a bordo de un jet privado rumbo a Cartagena. El calor tropical la envolvía al bajar del avión, pero nada la preparó para lo que venía a continuación. Frente a ella se extendía una mansión colosal, ubicada en lo alto de una colina que dominaba el océano. Las puertas de cristal
relucían bajo el sol caribeño, y los jardines, impecablemente cuidados, se extendían como un Edén tropical. «Bienvenida, señora Salazar», le dijo un mayordomo al abrirle la puerta principal. Valentina apenas podía creer lo que veía. Los pisos de mármol blanco, las obras de arte colgando de las paredes y el diseño moderno de cada rincón de la casa la dejaron sin aliento. Era como entrar en una revista de arquitectura, pero esto no era un sueño, era la vida de Nicolás. Nicolás estaba en el vestíbulo, observándola desde lejos. «Es un cambio, ¿verdad?», dijo con su tono frío, sin rastro de emoción. «A partir de ahora, todo esto también es parte de tu vida, al menos por los próximos 3 meses». Valentina asintió sin decir nada. Todo era demasiado abrumador para procesarlo. Fue conducida a su habitación, una suite que daba directamente al mar. La cama, cubierta con sábanas de seda, parecía de otro mundo. A través de los ventanales, las olas rompían suavemente contra las rocas, y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados. A pesar de la belleza que la rodeaba, sentía una opresión en el pecho. Esa noche, la primera prueba llegó. Una cena de gala en uno de los hoteles más lujosos de Nicolás, donde estarían presentes figuras importantes del mundo empresarial y social. Valentina se encontraba frente a un guardarropa lleno de vestidos de diseñador, cada uno más deslumbrante que el anterior. Nunca había tenido una prenda de ese calibre en sus manos. «Es solo por esta noche», se dijo a sí misma mientras se ponía un vestido largo de color esmeralda que realzaba su figura. Cuando descendió las escaleras, Nicolás la esperaba. Por primera vez desde que lo conoció, lo vio con una expresión de leve sorpresa en su rostro. «¿Te ves bien?», murmuró, claramente incómodo con el cumplido. Valentina no respondió. Simplemente tomó su brazo, y juntos se dirigieron al evento. Al llegar al hotel, las luces brillantes y el bullicio de la gente bien vestida la intimidaron. Nicolás, acostumbrado a este tipo de eventos, caminaba con una confianza innata, saludando a conocidos y respondiendo preguntas con precisión calculada. A su lado, Valentina se esforzaba por mantener la compostura. Cada mirada que recibía le recordaba que no pertenecía a ese mundo. Sin embargo, fingía sonreír y asentir en los momentos correctos, cumpliendo su papel de esposa perfecta. «¿Todo bien?», le susurró Nicolás entre un saludo y otro. Valentina asintió rápidamente, aunque su corazón latía con fuerza. A medida que la noche avanzaba, Valentina notaba algo extraño. No era solo la presión de fingir en público, era Nicolás. Detrás de su impecable fachada, había una tensión latente. Él podía ser el anfitrión perfecto, pero su mirada nunca era realmente cálida. Cada interacción que tenía con los demás parecía meticulosamente planeada, calculada para evitar cualquier vulnerabilidad. Cuando volvieron a la mansión, Valentina finalmente se atrevió a hablar. «¿Siempre tienes que ser así?», preguntó mientras lo observaba quitarse la corbata. Nicolás la miró, sorprendido por su repentina franqueza. «Así como si estuvieras a punto de pelear una batalla en cada conversación. No puedes relajarte ni por un segundo», respondió, cruzando los brazos. «Este es mi mundo, Valentina. Si no eres cuidadoso, te destrozan». «No tengo tiempo para relajarme», replicó Nicolás, su tono ahora más cortante. «Tal vez no tienes que ser tan frío con todos. O conmigo», dijo Valentina en voz baja. Nicolás no respondió de inmediato. Durante unos segundos,
El silencio en la habitación fue palpable. Finalmente, con una expresión que Valentina no supo interpretar, Nicolás salió de la habitación, dejándola sola. Ella sabía que, aunque podía adaptarse al lujo, la verdadera prueba no era usar vestidos caros, ni asistir a eventos de gala. La batalla real estaba dentro de esas paredes, con un hombre que había construido muros tan altos que nadie parecía poder atravesarlos. Y mientras se quedaba mirando las luces de la ciudad desde la ventana, Valentina comprendió que los 3 meses que tenía por delante no serían fáciles. Valentina pasó los días siguientes adaptándose a su nueva vida, pero había algo en Nicolás que no dejaba de inquietarla. Su frialdad constante, la distancia calculada con la que la trataba. Todo era demasiado mecánico. Si bien habían acordado que su relación sería puramente formal, no dejaba de sorprenderse de lo rígido que podía ser en su trato, como si estuviera construyendo un muro invisible entre ellos. No obstante, detrás de esos ojos serios y de esa voz controlada, Valentina percibía algo más profundo, una herida no cerrada, algo que Nicolás no estaba dispuesto a revelar. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Un día, mientras desayunaban en el inmenso comedor de la mansión, Valentina rompió el silencio que solía dominar sus conversaciones. Nicolás, ¿por qué eres tan distante conmigo?, preguntó con franqueza, dejando su taza de café sobre la mesa. No es solo que seas frío, parece que estás evitando cualquier conexión real. Nicolás, quien hasta ese momento había estado revisando unos documentos, levantó la mirada, visiblemente tenso. Esto es solo un acuerdo, Valentina. No hace falta que hagamos esto más complicado de lo que ya es. Pero no se trata solo de nuestro acuerdo, insistió ella. Es como si estuvieras luchando contra algo. ¿O alguien? Nicolás se recostó en su silla, su mirada oscureciéndose. No sabes nada sobre mí, ni sobre lo que he pasado. Este es mi mundo, y para sobrevivir en él, uno tiene que ser fuerte. No puedes confiar en nadie. Valentina sintió un escalofrío. Sus palabras no eran solo una respuesta evasiva. Había una historia detrás de esa desconfianza. Lo sabía, pero Nicolás parecía determinado a mantenerla oculta. Si piensas que todos son una amenaza, entonces estás viviendo en una prisión, Nicolás, dijo suavemente, esperando que sus palabras lo hicieran reflexionar. Nicolás se levantó abruptamente, dejando los documentos sobre la mesa. No necesito que intentes entenderme, Valentina. No tienes que hacerlo, dijo con voz dura, antes de salir de la habitación, dejándola una vez más con más preguntas que respuestas. Esa noche, Valentina no pudo dejar de pensar en lo que había visto en los ojos de Nicolás. Una mezcla de dolor y algo más. Miedo. ¿Miedo a qué? O mejor dicho, ¿a quién? Decidida a saber más, comenzó a prestar atención a las pequeñas pistas que Nicolás dejaba sin querer en sus breves interacciones. Durante una cena formal con socios de la empresa, Valentina notó que cada vez que alguien mencionaba el nombre de una mujer llamada Isabel, Nicolás tensaba los músculos de la mandíbula. Sus respuestas, que solían ser calculadas y suaves, se volvían cortantes, casi violentas. El nombre seguía apareciendo en conversaciones, siempre en murmullos, siempre envuelto en una especie de misterio. Una semana después, cuando Nicolás estaba fuera en una reunión, Valentina se atrevió a preguntarle al mayordomo sobre Isabel. ¿Quién era Isabel?
Preguntó casualmente mientras tomaba una taza de té en la sala principal. El mayordomo, que llevaba años al servicio de la familia Salazar, la miró con cautela. Isabel fue alguien muy importante para el señor Salazar, su primera prometida. Pero la historia no terminó bien. Fue un golpe muy duro para él. Valentina se quedó en silencio, procesando la información. Ahora entendía un poco más. Nicolás no solo evitaba las conexiones emocionales por simple desconfianza, sino porque había sufrido una traición. ¿Pero qué clase de traición? El mayordomo no dijo más, y Valentina supo que no insistiría. Al caer la noche, Nicolás regresó a la mansión, agotado. Valentina lo estaba esperando en la terraza, observando el mar. «Hoy escuché algo sobre Isabel», dijo sin rodeos, sin apartar la vista del horizonte. Nicolás se detuvo en seco, sus ojos llenos de sorpresa, y por un instante, vulnerabilidad. Pero solo fue un segundo. Enseguida, la frialdad habitual volvió a su rostro. «No es asunto tuyo», replicó secamente. «Tal vez no lo sea», respondió Valentina, girando para mirarlo. «Pero es obvio que ella aún te afecta. ¿Cómo puedes pretender que este acuerdo funcione si ni siquiera eres honesto contigo mismo?» Nicolás apretó los puños. La tensión en su cuerpo era evidente. «No vuelvas a mencionar su nombre. Este acuerdo es lo que es, nada más», dijo antes de desaparecer nuevamente en el interior de la mansión, dejando a Valentina con un nudo en el estómago. Era claro que Isabel había marcado a Nicolás profundamente, y aunque él se resistía a admitirlo, esa herida seguía abierta, afectando cada aspecto de su vida. Valentina entendió entonces que su verdadero desafío no era solo actuar como la esposa perfecta en público. La verdadera batalla sería lidiar con las capas emocionales que Nicolás había construido a su alrededor. Y aunque ella no lo sabía todavía, lo que venía después cambiaría no solo su percepción de él, sino también la dirección de sus propios sentimientos. Nicolás caminaba por los pasillos de la mansión, sumido en un silencio cargado de tensiones. La conversación con Valentina en la terraza aún rondaba su mente, provocando una sensación incómoda que no lograba sacudirse. El nombre de Isabel, que él había enterrado profundamente, resurgió como un fantasma que se negaba a desaparecer. No le gustaba sentirse vulnerable, mucho menos frente a Valentina, una mujer que, aunque formaba parte de su vida solo temporalmente, comenzaba a desarmar los muros que él había levantado cuidadosamente a lo largo de los años. Al llegar a su estudio, cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando profundamente. Isabel había sido su primera prometida, la mujer a quien una vez confió su corazón. Habían crecido juntos, y él pensaba que ella lo amaba de la misma manera que él la había amado. Pero al final, todo se desplomó cuando descubrió que Isabel lo había traicionado con uno de sus socios de negocios. Esa traición no solo lo había destruido emocionalmente, sino que también había puesto en peligro su imperio. Desde entonces, Nicolás se había jurado a sí mismo no volver a confiar en nadie. El amor, para él, se había convertido en una debilidad, una grieta que otros podían aprovechar. Ahora, mientras veía a Valentina moverse por su vida como si fuera parte de ella, una nueva confusión lo invadía. Su relación con ella debía ser un acuerdo puramente comercial, pero algo había cambiado. Cada mirada, cada palabra intercambiada con Valentina parecía avivar un fuego que había tratado de apagar durante años. A pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia,
No podía evitar sentirse atraído por ella. Valentina no era solo una mujer hermosa. Había algo en su fortaleza, en su determinación y su capacidad de enfrentarlo sin miedo que lo desarmaba. Se había acostumbrado a la admiración sumisa de quienes lo rodeaban, pero Valentina era diferente. Desafiaba sus palabras, cuestionaba sus decisiones y lo hacía enfrentarse a sus propios demonios. Era frustrante y al mismo tiempo embriagador. Una noche, mientras caminaban juntos de vuelta a la mansión después de un evento social, el aire entre ellos se llenaba de una tensión palpable. Nicolás podía sentir la cercanía de Valentina, su perfume suave flotando a su lado, y se dio cuenta de que sus propios pensamientos comenzaban a traicionarlo. «¿Nicolás?» La voz de Valentina lo sacó de su ensimismamiento. «¿Qué?», respondió, más bruscamente de lo que pretendía. «Te noto distante, más de lo habitual», comentó ella, mirando de reojo. «Si esto es por lo que mencioné sobre Isabel, lo siento. No quise». «No es por eso», la interrumpió Nicolás, deteniéndose en seco. «Es complicado». «Complicado es una palabra que usas mucho», replicó Valentina, mirándolo fijamente. «¿Qué es tan complicado, Nicolás? ¿Qué es lo que te mantiene tan alejado de todo el mundo?» Por un instante, Nicolás pensó en decirle la verdad, en confesarle lo que lo atormentaba, lo que lo hacía ser quien era ahora. Pero no podía, no quería exponerse de esa manera, no a Valentina. Y sin embargo, su cuerpo le jugaba una mala pasada. Antes de que pudiera detenerse, ya había dado un paso hacia ella, atrapado en la tormenta interna que lo envolvía. «Valentina, esto no puede seguir así», dijo en voz baja, aunque la fuerza de sus palabras parecía flaquear ante la cercanía de ella. Valentina lo observó con cuidado, como si intentara descifrar los fragmentos de verdad que él le ofrecía a medias. «¿Qué es lo que no puede seguir así, Nicolás? Si te refieres a este acuerdo, lo sé. Pero hay algo más, algo que no me estás diciendo». Nicolás bajó la mirada. Ella tenía razón, pero aún no estaba listo para enfrentar lo que eso significaba. Sentía el peso del deseo por Valentina, pero junto con eso, también sentía el miedo. Miedo a repetir los errores del pasado, miedo a ser vulnerable de nuevo. Finalmente, dio un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba la muralla emocional que seguía levantando entre ellos. «Esto solo es un acuerdo, Valentina. No lo olvides», dijo con frialdad, intentando convencerse a sí mismo tanto como a ella. Valentina suspiró, cansada de la misma respuesta evasiva. «No lo olvido, Nicolás, pero tú tampoco deberías olvidar que no puedes esconderte para siempre». Con esas palabras, Valentina se alejó, dejando a Nicolás en medio del camino, inmerso en sus propios pensamientos. Sabía que Valentina tenía razón. No podía seguir escondiéndose detrás del pasado, pero la idea de abrirse de nuevo lo aterrorizaba. Y mientras la veía alejarse, Nicolás sintió que el conflicto dentro de él solo crecía. El sol se había puesto sobre la ciudad de Cartagena, y el lujoso salón del hotel de Nicolás brillaba con luces doradas, decorado hasta el último detalle para una noche destinada a impresionar a los más altos círculos empresariales. Valentina, vestida con un deslumbrante vestido negro que Nicolás había mandado a hacer especialmente para ella, se movía nerviosa entre la multitud. Las miradas inquisitivas de los invitados no dejaban de seguirla. Era la primera vez que ambos aparecían juntos en un evento tan importante,
y todos querían ver de cerca a la misteriosa esposa del magnate. Nicolás, como siempre, estaba impecable. Su porte seguro y su sonrisa perfectamente calculada lo hacían el centro de atención. Valentina, a su lado, mantenía la compostura, aunque por dentro sentía el peso de cada mirada sobre ellos, tratando de no mostrar la incomodidad que la estaba invadiendo. Sabía que estaba bajo escrutinio, que todos los presentes estaban evaluando cada gesto, cada palabra. Y sabía también que una persona en particular tenía intenciones más oscuras. Camila, la exnovia de Nicolás, se encontraba en la misma gala. Había llegado sin previo aviso, como si hubiera sido atraída por el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Desde el momento en que sus ojos se posaron en Valentina, fue evidente que Camila no estaba allí solo para disfrutar de la fiesta. Cada paso que daba hacia ellos estaba cargado de tensión, como si cada segundo fuera una oportunidad para sembrar discordia. Camila se acercó a la pareja, con una sonrisa afilada en los labios. «Nicolás, querido, hace tanto que no nos vemos», dijo con una dulzura fingida que solo intensificó el malestar en el aire. Sus ojos se deslizaron lentamente hacia Valentina, inspeccionándola de arriba a abajo con una frialdad que cortaba. «Camila», respondió Nicolás con tono neutral, intentando mantener la situación bajo control. Sin embargo, Valentina notó el ligero endurecimiento de su mandíbula. Nicolás no había mencionado mucho sobre Camila, pero Valentina podía adivinar que ella aún era una espina clavada en su pasado. «Así que esta es la famosa esposa de la que todos hablan», continuó Camila, su voz cargada de veneno disfrazado de cortesía. «Me sorprende que no la hayas presentado antes, Nicolás. Después de todo, nuestro círculo no suele perdonar los secretos. ¿Sabes?» Valentina mantuvo la mirada firme, pero por dentro, la inseguridad comenzaba a apoderarse de ella. Camila no solo estaba insinuando que había algo raro en su matrimonio, sino que estaba claramente tratando de desestabilizarla. Sabía que cualquier error, cualquier desliz, podría ser utilizado en su contra. «Camila, no es el momento ni el lugar para este tipo de conversación», dijo Nicolás, con una calma que solo hizo que la sonrisa de Camila se ensanchara aún más. «Oh, no me malinterpretes. Solo estoy interesada en conocer a la mujer que ha logrado lo que nadie más pudo», dijo, dirigiéndose ahora a Valentina. «Nicolás siempre ha sido tan reservado. Debe ser muy especial para que él te haya elegido». Valentina sintió un nudo formarse en su estómago. Camila sabía que no era una elección. Sabía que había algo más detrás de su matrimonio, y estaba decidida a descubrirlo. «Lo soy», respondió Valentina, esforzándose por mantener su voz serena. «Y estamos muy felices juntos. Aunque, claro, entiendo que eso sea difícil de aceptar para algunos». El comentario hizo que los ojos de Camila se afilaran, pero antes de que pudiera replicar, un invitado interrumpió la conversación para hablar con Nicolás. Aprovechando la distracción, Camila se inclinó hacia Valentina, su sonrisa desapareciendo. «No te engañes, querida», susurró con frialdad. «Sé que todo esto es una farsa, y tarde o temprano, todos se darán cuenta». Valentina sintió cómo se le helaba la sangre, pero no dejó que la expresión de su rostro lo reflejara. En lugar de eso, levantó la barbilla y la miró directamente a los ojos. «Entonces buena suerte tratando de probarlo, Camila». Camila se enderezó, claramente sorprendida por la firmeza de Valentina. Sin decir una palabra más,
se alejó, dejando tras de sí una estela de tensión. El resto de la noche pasó como en un torbellino. Valentina siguió junto a Nicolás, sonriendo para las cámaras, hablando con los invitados, pero su mente no podía dejar de girar en torno a las palabras de Camila. Sabía que la ex de Nicolás no se detendría hasta encontrar algo que pudiera exponerlos. Mantener el secreto se estaba volviendo más difícil, y la presión comenzaba a agrietar las paredes que había construido para proteger su fachada. Al final del evento, cuando finalmente llegaron a la mansión, Nicolás permanecía en silencio, evidentemente consciente de la tensión que había en el aire. Valentina, agotada, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. «No puedo seguir así», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Camila está decidida a descubrir la verdad. ¿Qué vamos a hacer cuando lo haga?». Después del tenso evento social en Cartagena, Nicolás decidió que necesitaban un respiro. Los días siguientes, organizó un viaje inesperado a uno de sus resorts más exclusivos en la Riviera Maya. La excusa oficial era una reunión de negocios, pero Valentina sabía que era un intento de escapar del creciente escrutinio que los rodeaba en la ciudad. A pesar de la belleza paradisíaca del lugar, la tensión entre ellos no desapareció al aterrizar en México, sino que aumentó. Desde el momento en que llegaron al resort, el ambiente entre Nicolás y Valentina estaba cargado de algo indescriptible. A primera vista, la playa de arena blanca y las aguas cristalinas parecían ofrecer una tregua, pero debajo de la superficie, los dos estaban al borde de un enfrentamiento emocional. Los días pasaban entre reuniones y momentos forzados de tranquilidad, pero cada conversación entre ellos estaba llena de palabras no dichas, de miradas cargadas de una mezcla entre deseo y frustración. Valentina, aunque se esforzaba por mantener la calma, no podía ignorar los sentimientos que habían crecido dentro de ella. Nicolás, por su parte, seguía siendo una figura impenetrable, atrapado entre su deseo por Valentina y el miedo a lo que podría significar entregarse emocionalmente. Una noche, después de una cena privada junto a la piscina del resort, donde las estrellas brillaban sobre ellos y el sonido del mar era lo único que rompía el silencio, la tensión se hizo insoportable. Ambos habían estado fingiendo durante demasiado tiempo. Nicolás, que siempre parecía tan controlado, estaba inquieto, moviéndose en su silla como si algo lo estuviera atormentando. «Esto no puede seguir así», dijo finalmente Valentina, su voz suave pero cargada de significado. «No podemos seguir fingiendo que todo está bien, cuando claramente no lo está». Nicolás la miró, sus ojos oscuros reflejando algo que Valentina no podía descifrar del todo. «No estoy fingiendo», respondió, pero su voz traicionó una emoción contenida. Valentina se levantó y lo miró de frente, desafiándolo como tantas veces antes. «Si lo estás, Nicolás. Todo esto, todo lo que hemos construido alrededor de nosotros es una farsa, pero lo que siento no lo es. Y tú lo sabes». Hubo un silencio que lo dijo todo. Nicolás no podía negar la verdad en sus palabras. Durante semanas, había estado reprimiendo lo que realmente sentía, intentando mantener la distancia emocional. Pero esa noche, algo cambió. Algo en la manera en que Valentina lo miraba, algo en la manera en que la luz de la luna bañaba su piel, lo impulsó a moverse. Antes de que pudiera detenerse, Nicolás se levantó de la mesa y cerró la distancia entre ellos. Sin decir una palabra más, tomó a Valentina por la cintura y la atrajo hacia él, sus labios encontrando los de ella con una urgencia que había estado conteniendo por demasiado tiempo.
Lo que empezó como un beso cargado de tensión, pronto se convirtió en algo más. Todo el control que Nicolás había intentado mantener se desmoronó en ese instante. Valentina respondió con la misma intensidad. No había lugar para dudas ni para preguntas en ese momento. Ambos sabían que estaban cruzando una línea de la que no podrían volver, pero ya no importaba. La pasión que los había estado consumiendo finalmente encontró una salida. La noche los envolvió mientras se movían hacia la suite privada. Las palabras fueron sustituidas por caricias desesperadas, y cada toque, cada susurro entre sábanas, fue un reflejo de los sentimientos que ambos habían reprimido. Esa noche no fue solo un escape de la realidad que los rodeaba, fue una explosión de todo lo que habían estado conteniendo. Sin embargo, lo que debería haber sido una noche de pasión liberadora, rápidamente adquirió un peso diferente cuando la madrugada llegó. Valentina, acostada junto a Nicolás, no podía dejar de pensar en las consecuencias de lo que acababa de suceder. Sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche. Sabía que lo que había empezado como un contrato había cruzado a algo mucho más complicado, algo que ninguno de los dos había planeado. Nicolás, que permanecía despierto junto a ella, también lo sabía. La vulnerabilidad que siempre había evitado ahora lo envolvía por completo. Sabía que entregarse a Valentina significaba enfrentarse a todos sus miedos, significaba arriesgarse a sentir de nuevo. Pero lo que más lo asustaba era la certeza de que, a pesar de todo lo que había hecho para evitarlo, se había enamorado. Y mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando lentamente la habitación, ambos sabían que esa noche lo había cambiado todo. Pero en lugar de respuestas, solo surgían más preguntas. ¿Cómo podrían seguir adelante después de esto? ¿Qué significaba realmente lo que había pasado entre ellos? El futuro se veía más incierto que nunca, y la mañana traería consigo decisiones difíciles que ninguno de los dos estaba preparado para tomar. De regreso en Cartagena, la rutina volvió a imponerse sobre la vida de Valentina y Nicolás. Pero algo había cambiado profundamente desde aquella noche en la Riviera Maya. La tensión que los había envuelto durante semanas parecía haberse disipado, reemplazada por una distancia incómoda. Aunque no hablaron de lo sucedido, ambos sabían que la relación entre ellos nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, lo que Valentina no esperaba era que ese cambio fuese más profundo de lo que podría haber imaginado. Pasaron unos días, y Valentina empezó a notar algo extraño en su cuerpo. El cansancio constante, las náuseas matutinas y un leve mareo que no la dejaba tranquila. Al principio, lo atribuyó al estrés de la situación con Nicolás, al peso emocional que cargaba desde que firmaron el contrato. Pero cuando las señales se hicieron más evidentes y su ciclo menstrual no llegó, el miedo se instaló en su pecho. Un día, después de varias noches de insomnio y dudas, decidió enfrentarse a la realidad. Con las manos temblorosas, realizó una prueba de embarazo en el baño de su habitación. Los minutos de espera fueron eternos, y cuando finalmente el resultado apareció, todo su mundo se detuvo. Estaba embarazada. Valentina se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Las emociones se arremolinaban dentro de ella. Miedo, sorpresa, confusión y, muy en el fondo, una chispa de felicidad que no quería reconocer. Pero el miedo lo cubría todo.
Estaba embarazada de Nicolás, el hombre con quien había firmado un contrato basado en una mentira. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo le contaría a Nicolás? ¿Qué iba a significar esto para su relación, ya de por sí frágil? Durante los días siguientes, Valentina intentó actuar con normalidad. Aunque su mente estaba consumida por el dilema, no podía encontrar el momento adecuado para hablar con él. A menudo se lo encontraba en su oficina o en reuniones interminables, siempre sumergido en sus negocios, como si nada hubiera cambiado. Pero ella sabía que no podía posponerlo más. Nicolás tenía derecho a saber la verdad. Finalmente, una tarde, mientras él revisaba algunos documentos en la sala de estar, Valentina reunió todo su coraje y se acercó. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba asiento frente a él, sus manos frías y sudorosas. «Nicolás, necesito hablar contigo», dijo. Su voz temblorosa pero decidida. Nicolás levantó la vista de sus papeles y la miró con el ceño fruncido, como si ya sospechara que algo serio estaba por venir. «¿Qué sucede?», preguntó, dejando los documentos a un lado y enfocando toda su atención en ella. Valentina respiró hondo, buscando las palabras correctas. Estoy embarazada», soltó finalmente, dejando que las palabras flotaran en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nicolás la miraba, inmóvil, como si no hubiera entendido del todo lo que acababa de decir. Pero la verdad comenzó a instalarse lentamente en su mente. Su expresión, que al principio había sido de sorpresa, pronto se transformó en algo mucho más oscuro. «Embarazada», repitió, su tono de voz frío y controlado. «¿Estás segura?». Valentina sintió, sus manos apretando nerviosamente el borde del sofá. «Lo descubrí hace unos días. Quería contártelo de inmediato, pero no sabía cómo». Antes de que pudiera terminar, Nicolás se levantó abruptamente. Caminó de un lado a otro de la sala, su respiración cada vez más pesada. Valentina lo observaba en silencio, con el miedo creciendo en su interior. «Esto no estaba en el plan», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Nada de esto debía complicarse de esta manera. «Complicarse», repitió Valentina, sintiendo cómo el dolor la invadía. «¿Es así como lo ves? Como una complicación». Nicolás se detuvo y la miró, su rostro endurecido por la desconfianza. «¿Cómo sé que esto es real, Valentina? ¿Cómo sé que no estás haciendo esto para atarme a ti, para asegurarte de obtener algo más de este acuerdo?» Las palabras de Nicolás golpearon a Valentina como un puñal. Nunca había esperado esa reacción de él, aunque tal vez debería haberlo hecho. La desconfianza que siempre había definido Nicolás ahora se dirigía hacia ella, y eso la desgarraba por dentro. «¿Realmente crees que inventaría algo así?», respondió Valentina, su voz quebrándose por la emoción. «¿Piensas que usaría un hijo para manipularte?». Nicolás no respondió de inmediato. La duda en sus ojos era evidente, pero también no era la confusión. Estaba atrapado entre su miedo a ser traicionado de nuevo y la realidad de que Valentina podría estar diciendo la verdad. «Yo no lo sé», dijo finalmente, pero su tono ya no era tan seguro. «Es difícil confiar después de todo lo que ha pasado». Valentina, con lágrimas en los ojos, se levantó del sofá. «Te lo dije porque pensé que tenías derecho a saberlo, pero no voy a suplicarte que creas en mí. Haz lo que quieras, Nicolás, pero este bebé es real, y yo no voy a dejar que tu desconfianza lo arruine». Sin esperar una respuesta, Valentina salió de la sala, dejando a Nicolás solo con sus pensamientos y su incredulidad. Ambos sabían que esa revelación
lo había cambiado todo. Pero el futuro ahora era más incierto que nunca. Nicolás permaneció inmóvil en la sala, procesando lo que acababa de suceder. Las palabras de Valentina resonaban en su mente como un eco interminable. Este bebé es real. Pero en lugar de calmarse, una tormenta de emociones lo consumía. Todo en él gritaba desconfianza. ¿Cómo podía estar seguro de que esto no era otra trampa? El miedo a ser manipulado, a ser traicionado nuevamente, lo envolvía por completo. Su pasado con Isabel seguía muy presente. Había jurado no volver a permitir que alguien lo hiciera vulnerable. Y ahora, frente a esta nueva situación, las alarmas internas de Nicolás se activaban. ¿Qué pasaba si Valentina estaba usando esta supuesta familia para atraparlo? La idea lo atormentaba. Caminaba de un lado a otro en la habitación, incapaz de calmarse. Y aunque quería creer en Valentina, todo en su ser le decía que no debía confiar. Los recuerdos de su traición anterior emergieron con fuerza, mezclados con las palabras de Camila en el evento reciente. Sé que todo esto es una farsa. La duda y la paranoia se apoderaron de él. ¿Y si Camila tenía razón? ¿Y si Valentina había planeado todo desde el principio, buscando quedarse con parte de su fortuna? Finalmente, decidido a enfrentar la situación, salió de la sala y fue a buscar a Valentina. La encontró en su habitación, sentada en la cama, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. Parecía frágil, pero Nicolás estaba demasiado cegado por sus propias sospechas como para notarlo. Se quedó en la puerta, mirándola con una mezcla de rabia contenida y confusión. ¿Cuánto tiempo pensabas mantener esta farsa? Soltó de repente, su voz cortante. Valentina lo miró sorprendida, su rostro reflejando una mezcla de dolor y desconcierto. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz apenas un susurro. De esto, de ti, de este supuesto embarazo, respondió Nicolás con una frialdad que nunca antes había mostrado. ¿Realmente crees que voy a caer en esto? Sé lo que estás haciendo, Valentina. Estás usando esta situación para asegurarte un lugar en mi vida, para quedarte con lo que no te pertenece. Valentina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad piensas eso de mí?, preguntó, luchando por contener las lágrimas. ¿Piensas que inventaría algo como esto para manipularte? Este bebé es real, Nicolás. ¿Esto no es un juego? Todo ha sido un juego desde el principio, estalló él, acercándose con furia. Este contrato, esta relación falsa, todo ha sido una mentira. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Cómo sé que esto no es solo otra trampa para atraparme? Valentina se levantó de la cama, incapaz de seguir escuchando. Las palabras de Nicolás la estaban destrozando. Había intentado ser honesta, contarle la verdad a pesar del miedo, pero ahora veía que eso no importaba. Nicolás estaba demasiado cegado por su propio pasado para ver la realidad frente a él. Nicolás, esto no tiene nada que ver con tu dinero o con tu maldito contrato, dijo, su voz temblando de rabia y dolor. Esto no estaba planeado. Yo ni siquiera sé cómo procesarlo, pero estoy intentando hacer lo correcto. Este bebé es tan real como mis sentimientos lo han sido todo este tiempo. Pero tú te niegas a verlo. Nicolás la miró, pero sus ojos seguían llenos de desconfianza. No voy a dejar que me manipules, Valentina. No voy a ser el estúpido que cae en tus mentiras. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valentina. Todo lo que habían construido,
La confianza que ella había intentado forjar con él se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y lo peor era que Nicolás no quería ver la verdad. No quería aceptar que lo que ella sentía era real. «Ya no sé qué más decirte», murmuró Valentina, derrotada. «Si no puedes confiar en mí, entonces no hay nada que pueda hacer. Pero no voy a quedarme aquí siendo acusada de algo que no he hecho». Con el corazón roto, Valentina salió de la habitación, dejándolo solo en medio de su furia y paranoia. La habitación quedó en silencio, salvo por el eco de las últimas palabras de Valentina. Nicolás se quedó de pie, con el puño apretado y el pecho pesado. Una parte de él quería creer en ella, pero el miedo a ser traicionado lo seguía arrastrando hacia la oscuridad. Mientras la puerta se cerraba tras ella, Nicolás se dio cuenta de que, tal vez, en su intento de protegerse del dolor, estaba perdiendo algo mucho más valioso. Valentina no podía soportarlo más. Las acusaciones de Nicolás la habían destrozado de una manera que no podía haber anticipado. Ya no era solo la duda, era la forma en que él la había reducido a un simple peón en un juego que ella jamás había pedido jugar. Todo lo que había intentado construir con honestidad, con esfuerzo, había sido destruido por su paranoia. Y peor aún, estaba la vida de su hijo, que ahora llevaba dentro, atrapada en medio de esa tormenta emocional. Valentina sabía que debía irse, no solo por ella, sino por el bebé que crecería en un ambiente de desconfianza y toxicidad si no tomaba acción ahora. Esa noche, mientras Nicolás estaba en su despacho, Valentina tomó la decisión. Hizo una pequeña maleta, metiendo lo esencial: ropa, algunos objetos personales y el poco dinero que había logrado ahorrar. No podía llevarse mucho, ya que no quería despertar sospechas ni alertar a Nicolás. Sabía que, si él la veía irse, intentaría detenerla, o peor aún, la acusaría de estar huyendo por alguna razón oculta, alimentando su desconfianza. Con un nudo en el estómago, Valentina dejó una carta breve sobre la mesa del salón, junto a las llaves de la casa. No había mucho que pudiera decir. ¿Cómo explicarle a alguien que simplemente ya no podía soportar ser vista como una mentirosa? Las palabras que había escrito eran concisas, pero revelaban su decisión firme. «Me voy. No puedo vivir con alguien que me ve como una amenaza. Este bebé y yo estaremos bien, lejos de todo esto. No busques encontrarme. Es mejor así». Dejó la carta con cuidado, asegurándose de que Nicolás la vería al volver, y sin mirar atrás, salió de la mansión. El aire de la noche en Cartagena era cálido y pesado, contrastando con el frío que Valentina sentía por dentro. Tomó un taxi hasta el aeropuerto, su corazón latiendo con fuerza mientras el paisaje de la ciudad se desvanecía tras la ventana. Sabía que no sería fácil volver a empezar, pero prefería la incertidumbre de Bogotá antes que seguir siendo tratada como una pieza desechable en el juego de poder de Nicolás. Una vez en el avión, Valentina se permitió respirar por primera vez en horas. Miró por la ventana mientras el avión despegaba, dejando atrás las luces de Cartagena y todo lo que representaban. Sentía una mezcla de tristeza y alivio. Había amado a Nicolás. En algún punto había pensado que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo real juntos. Pero ahora se daba cuenta de que estaba luchando contra un enemigo invisible, los fantasmas del pasado de Nicolás. Al aterrizar en Bogotá, fue recibida por el aire fresco de la ciudad que tanto extrañaba. Bogotá representaba para ella la simplicidad, la verdad, una vida sin los lujos opresivos
y las mentiras que la habían envuelto en Cartagena. Caminó por las calles que alguna vez habían sido su hogar, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Los primeros días fueron difíciles. Encontró un pequeño apartamento en Chapinero, modesto pero acogedor. Allí, con lo poco que tenía, Valentina empezó a reconstruir su vida. Volvió a trabajar en la cafetería que había dejado atrás y retomó sus trabajos de diseño de joyas, aunque el cansancio del embarazo empezaba a afectarla. Pero todo eso lo soportaba con una única certeza: lo estaba haciendo por su hijo. Y ahora estaba decidida a darle la vida que merecía, lejos de la desconfianza y el dolor. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a su nuevo hogar, Valentina se detuvo a mirar a un grupo de niños que jugaban con risas despreocupadas. Instintivamente, llevó una mano a su vientre, que ahora empezaba a mostrar los primeros signos de la vida que crecía en su interior. Sonrió, aunque una parte de ella aún llevaba el peso de lo que había dejado atrás. A pesar de la tranquilidad que Bogotá le ofrecía, una pregunta persistía en el fondo de su mente. ¿Y si Nicolás la buscaba? ¿Y si, en algún momento, él decidía ir tras ella? Sabía que su carta había sido firme, pero también conocía a Nicolás lo suficiente como para entender que no era alguien que aceptara fácilmente un no por respuesta. Valentina trataba de no pensar en ello, pero el miedo seguía presente, un recordatorio constante de que el pasado aún no había sido completamente dejado atrás. Mientras el viento de la tarde soplaba suavemente, Valentina tomó una decisión. No se quedaría esperando a que el pasado la alcanzara. Haría todo lo posible por seguir adelante, por construir una vida digna para su hijo. Pero el destino, como ella bien sabía, rara vez seguía los planes que uno trazaba. Los días posteriores a la partida de Valentina fueron un torbellino de emociones para Nicolás. Al principio, intentó convencerse de que todo estaba bajo control, de que su decisión de desconfiar de ella había sido la correcta. Después de todo, había sido traicionado antes, y para él, confiar nuevamente era algo imposible. Pero a medida que pasaban las horas, la casa que una vez compartieron se sentía más vacía, más fría, como si el aire mismo se hubiera estancado. Caminaba por los pasillos de su mansión en Cartagena, encontrando en cada rincón recuerdos de Valentina. Las conversaciones que habían tenido, las risas esporádicas, incluso los silencios incómodos, todo parecía revivir a su alrededor. La ausencia de ella lo perseguía, llenando cada espacio con un eco de lo que pudo haber sido. Era un vacío que no podía ignorar por más tiempo. Intentó sumergirse en su trabajo. Las reuniones, los contratos, los viajes de negocios, todo lo que una vez le daba sentido y estructura, ahora le parecían insignificantes. Había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, construyendo un imperio que lo aislara de cualquier posible dolor. Pero ahora, sentado en su despacho con la vista perdida en el horizonte, se daba cuenta de que ninguno de esos logros podía llenar el vacío que Valentina había dejado. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, vio la carta que Valentina había dejado el día de su partida. Al principio, la había leído con ira, interpretando sus palabras como una confirmación de sus sospechas. Pero esa tarde, la leyó nuevamente, con el corazón abierto de par en par. En las líneas escritas con dolor, Nicolás vio algo que había sido incapaz de percibir antes: sinceridad. Valentina no había estado mintiendo. Había sido honesta con él desde el principio, y él, cegado por sus propios miedos,
la había empujado a irse. El remordimiento comenzó a invadirlo como una marea imparable. Cada día que pasaba sin ella, el peso de sus errores crecía. Se dio cuenta de que había dejado escapar a la única persona que, a pesar de todo, había estado dispuesta a enfrentarse a sus demonios y amarlo de verdad. Había destruido lo que pudo haber sido un futuro juntos, todo por miedo a revivir el dolor de su pasado. Una noche, incapaz de soportar más el peso de sus pensamientos, habló con su fiel amigo y socio, Andrés. La eché a perder, Andrés, admitió Nicolás con la voz quebrada, algo que raramente sucedía. Todo este tiempo estuve tan cegado por el miedo que no vi lo que tenía delante de mí. Andrés lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Nicolás, siempre te has protegido tras tus murallas, pero las murallas no solo bloquean el dolor, también bloquean todo lo bueno que podría entrar. Nicolás bajó la mirada, sintiendo que esas palabras eran una verdad que no había querido enfrentar. Había estado tan obsesionado con evitar ser herido que había destruido la única oportunidad real de felicidad que había tenido. Valentina no había sido Isabel, y sin embargo, él la había tratado como si lo fuera, proyectando sus miedos pasados sobre una mujer que solo había sido honesta con él. ¿Y qué hago ahora?, preguntó Nicolás, con una desesperación que rara vez mostraba. La dejé ir. No sé dónde está, ni si querrá volver. Primero, tienes que aceptar lo que hiciste y perdonarte a ti mismo, dijo Andrés con calma. Luego, si de verdad sientes que ella es lo que necesitas, tendrás que encontrarla. Pero no la busques solo para aliviar tu culpa. Búscala porque estás dispuesto a hacer las cosas bien, esta vez. Las palabras de Andrés resonaron en Nicolás. Sabía que tenía que encontrar a Valentina, pero también sabía que no podía hacerlo solo para redimirse. Tenía que hacerlo porque, finalmente, estaba listo para confiar, para amar sin miedo. Pero el miedo persistía, y se preguntaba si era demasiado tarde para rectificar el daño que había causado. La mañana siguiente, Nicolás tomó una decisión. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar a Valentina, para enmendar el dolor que le había causado y demostrarle que, esta vez, estaba dispuesto a dejar atrás sus miedos. Sin embargo, no tenía idea de lo que enfrentaría cuando la encontrara. Días después de haber decidido que debía encontrar a Valentina, Nicolás recibió una llamada inesperada de su asistente personal. Era Camila, quien había insistido en verlo. A pesar de sus dudas y del resentimiento que aún guardaba hacia ella, Nicolás accedió a recibirla en su despacho. Sabía que había dejado de confiar en ella hacía mucho tiempo, pero algo en la insistencia de Camila lo intrigaba. ¿Qué querría ahora? Cuando Camila entró en la oficina, llevaba una sonrisa cautelosa en el rostro, esa que Nicolás conocía también. Se sentó frente a él y, tras un silencio incómodo, comenzó a hablar. Nicolás, he estado pensando en lo que sucedió entre nosotros y creo que hay algo que necesitas saber, comenzó, su tono a medias entre la culpa y el arrepentimiento. Nicolás arqueó una ceja, incrédulo ante lo que parecía ser un intento de redención. ¿Qué estás intentando decirme, Camila?, preguntó él, con tono seco, sin mucho interés en sus palabras. Camila respiró hondo, sabiendo que lo que iba a confesar no sería fácil. Esa noche, la noche en que Valentina se fue, ella dejó una carta para ti. Una carta que explicaba todo lo que estaba pasando.
Nicolás se tensó, su mirada oscureciéndose. Una carta. ¿Cómo era posible que él no hubiera visto esa carta? Durante días había buscado una explicación, una señal de por qué Valentina había decidido marcharse de la manera en que lo hizo. Y ahora Camila estaba diciendo que esa explicación había existido todo el tiempo. Una carta, repitió, su voz firme, pero con una amenaza latente. No recibí ninguna carta, Camila. ¿Qué estás insinuando? Camila bajó la vista, sabiendo que su confesión no enfurecería. Fui yo, Nicolás. Fui yo quien tomó la carta antes de que la vieras. Lo hice porque pensé que, si la leías, la perseguirías. No quería que ella te siguiera controlando. Pensé que estaba protegiéndote. El silencio que siguió a su confesión fue como una tormenta a punto de desatarse. Nicolás sintió como la furia se apoderaba de él. Su mandíbula se tensó y los puños sobre el escritorio se cerraron con fuerza. Durante semanas había vivido atormentado, lleno de culpa por cómo había tratado a Valentina. Y todo ese tiempo, la verdad había estado oculta por el egoísmo de Camila. Protegiéndome, repitió Nicolás, su voz ahora apenas contenida. ¿De qué creías que me estabas protegiendo, Camila? De alguien que me amaba de verdad, de alguien que fue honesta conmigo cuando tú nunca lo fuiste. Camila levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas que Nicolás ya no sentía compasión por ver. No lo hice por maldad, lo hice porque te sigo queriendo, y no podía soportar que la eligieras a ella sobre mí. Nicolás se levantó de su silla de golpe, incapaz de contener su enojo. Te atreviste a jugar con mi vida y la de Valentina por puro egoísmo, exclamó. Me hiciste creer que todo lo que había pasado era culpa mía, y ahora descubro que fue por tu mezquindad. Camila intentó acercarse a él, con las manos temblorosas. Nicolás, lo siento. No pensé que esto llegaría tan lejos. Claro que no lo pensaste, respondió él, su tono frío. Porque nunca piensas en nadie más que en ti misma. Esta es la última vez que intentas manipularme, Camila. Sin darle oportunidad de replicar, Nicolás caminó hacia la puerta y la abrió, señalándole que se fuera. Sal de mi vida, para siempre. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, salió en silencio, sabiendo que lo había perdido para siempre. Nicolás, una vez solo, se dejó caer en su silla, con la mente aún en la confesión de Camila. La culpa que había sentido todo ese tiempo ahora se mezclaba con una furia incandescente. Valentina le había dejado una explicación. Había intentado ser honesta con él, y él la había perdido por una mentira. Pero más que la ira, lo que lo consumía era el remordimiento. Había juzgado a Valentina, la había acusado, la había dejado ir sin luchar por ella. Pero ahora sabía la verdad, y con esa verdad venía una nueva certeza. No dejaría que se fuera para siempre. Nicolás se levantó de nuevo, con una determinación férrea en su mente. Tenía que encontrar a Valentina. Tenía que decirle lo que había descubierto, y sobre todo, tenía que demostrarle que estaba dispuesto a luchar por ella. Esta vez sin miedo ni desconfianza. Sabía que no sería fácil, que el daño ya estaba hecho, pero estaba decidido a enmendar sus errores. Nicolás no perdió más tiempo. Apenas unas horas después de la revelación de Camila, ya estaba en su avión privado rumbo a Bogotá, decidido a enmendar su error. El remordimiento lo carcomía, pero el miedo de haber perdido a Valentina para siempre era aún más insoportable.
Sabía que esta vez no podía permitirse fallar. Había destruido la confianza que Valentina le había dado, y no estaba seguro de si sería capaz de recuperarla, pero tenía que intentarlo. Al llegar a Bogotá, la ciudad lo recibió con un aire frío que contrastaba con el cálido Caribe de Cartagena. Nicolás, quien siempre había sido imponente y seguro de sí mismo, ahora se sentía pequeño y vulnerable. No sabía cómo iba a enfrentarse a Valentina, qué palabras usaría para hacerla entender que esta vez estaba dispuesto a arriesgarlo todo, pero sabía que no se iría sin verla. Gracias a algunos contactos, pronto supo dónde estaba trabajando Valentina. Una pequeña tienda de joyas en Chapinero, un barrio modesto de la ciudad. Mientras caminaba por las calles llenas de vida, observaba el contraste entre este mundo y el lujoso entorno del que ella había huido. Aquí, todo era más simple, más auténtico, y comprendió que Valentina siempre había sido así, auténtica y real, mientras que él, atrapado en su mundo de poder y desconfianza, había sido incapaz de verlo. Cuando llegó a la tienda, Nicolás la vio a través del cristal. El corazón se le detuvo. Valentina estaba detrás del mostrador, conversando con una clienta. Sus ojos brillaban con una serenidad que Nicolás apenas reconocía. Pero lo que más lo impactó fue su vientre, ahora visiblemente redondeado. El bebé estaba ahí, creciendo, y él no había estado presente. Una ola de emoción lo golpeó con fuerza, remordimiento, dolor, pero también esperanza. Aún estaba a tiempo. Valentina levantó la vista y lo vio parado en la puerta. Su rostro cambió de inmediato. La sorpresa se mezcló con una tensión evidente. Sin decir una palabra, le pidió a su compañera que se hiciera cargo de la tienda y salió al encuentro de Nicolás. La distancia entre ellos parecía más grande que nunca, no solo física, sino emocionalmente. «Nicolás, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Valentina, su voz firme pero llena de incredulidad. «Te dije que no me buscaras». Nicolás tragó saliva, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta. Por primera vez en años, estaba completamente desarmado. «Valentina, lo sé. Sé que te fallé, pero no podía dejar las cosas así». «¿Qué cambió?», replicó ella, cruzando los brazos. «¿Qué te hizo pensar que ahora es diferente?». «Ya no estoy en tu mundo, Nicolás. Estoy construyendo mi vida, sola». Nicolás dio un paso hacia ella, su mirada suplicante. «Descubrí la verdad, Valentina. Camila, ella ocultó la carta que me dejaste. Nunca la vi. Y mientras te acusaba, mientras pensaba lo peor de ti, tú siempre fuiste sincera». «Me equivoqué». Valentina lo miró, su expresión suavizándose levemente, pero no lo suficiente. «¿Y qué esperas que haga con eso ahora? ¿Crees que con una disculpa vas a arreglar todo lo que destruiste?». «Sé que no será fácil», admitió Nicolás, su voz quebrada por la culpa. «Pero he cambiado, Valentina. Me he dado cuenta de que viví atrapado en mis miedos, en el dolor de mi pasado. No supe ver lo que tenía frente a mí, lo que tú eras para mí. Y ahora sé que no quiero perderte, que no puedo perderte». El silencio que siguió fue tenso. Valentina lo observaba con una mezcla de escepticismo y dolor. Sabía que lo que él decía era sincero, pero también sabía que había heridas que tal vez nunca podrían sanar. Nicolás se acercó más, sus ojos fijos en los de ella. «No estoy aquí solo por el bebé. Estoy aquí porque quiero estar contigo. Quiero enfrentar mis miedos, Valentina. Quiero aprender a confiar,
a amar de verdad. Sé que es tarde, pero ¿me darías una segunda oportunidad? Valentina desvió la mirada, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El hombre que estaba frente a ella ya no era el Nicolás frío y distante que conoció en Cartagena, sino alguien vulnerable, dispuesto a abrirse de una manera que jamás había imaginado. Pero las dudas seguían presentes. ¿Podría confiar en él otra vez? Finalmente, levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. No sé si puedo hacerlo, Nicolás. No después de todo lo que pasó. No es tan fácil como solo pedir perdón. Nicolás asintió, aceptando sus palabras con humildad. Lo sé, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. No voy a rendirme esta vez, Valentina. Ella suspiró, llevándose una mano al vientre. El bebé que llevaban en común nos conectaba de una manera que nunca podrían romper, pero aún quedaba mucho por sanar. Está bien, murmuró finalmente. Vamos a hablar. Pero no prometo nada, Nicolás. Necesito tiempo. Nicolás asintió con gratitud, sabiendo que esta vez el destino les estaba dando una oportunidad que no podía desperdiciar. Valentina le había abierto una puerta, y ahora dependía de él demostrar que merecía cruzarla. Valentina y Nicolás se sentaron en una pequeña cafetería cercana a la tienda de joyas. El aire de Bogotá era fresco, y el ruido del tráfico y las conversaciones alrededor creaban un ambiente que contrastaba con las lujosas cenas y reuniones a las que estaban acostumbrados en Cartagena. Todo era diferente ahora, y eso incluía la manera en que Valentina veía a Nicolás. Aunque había aceptado hablar con él, su corazón seguía cargado de dudas y heridas. Las acusaciones de Nicolás seguían pesando en su mente, recordándole el dolor de haber sido vista como una oportunista, cuando lo único que había intentado era ser honesta. No estaba segura de si alguna vez podría volver a confiar en él. Valentina, sé que te he hecho mucho daño, dijo Nicolás finalmente, rompiendo el silencio incómodo que los envolvía. Su voz era suave, pero había una urgencia sincera en ella. Pero estoy aquí, frente a ti, porque quiero hacer las cosas bien. Esta vez, sin contratos, sin mentiras, solo nosotros. Valentina lo miró, sus ojos oscuros reflejando el conflicto interno que la atormentaba. Ya no era la misma mujer que había firmado aquel contrato. Había dejado atrás el lujo, los privilegios, todo lo que ese mundo representaba, y había aprendido a sobrevivir por su cuenta. Ahora, lo único que importaba era su hijo, el futuro que estaba construyendo lejos de los juegos de poder y las mentiras. No es tan simple, Nicolás, respondió ella con frialdad. Me hiciste sentir como si no valiera nada, como si estuviera manipulándote, como si fuera parte de un plan para atraparte, y ahora esperas que simplemente olvide todo eso y te dé otra oportunidad. Nicolás bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que las heridas que había causado no desaparecerían fácilmente, pero también sabía que no podía rendirse ahora. La amaba, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarle que estaba cambiando. No espero que lo olvides, admitió, su voz ahora más firme. Sé que lo que hice está mal, y lo lamento profundamente. Pero estoy aquí porque te amo, Valentina, y estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida demostrando que puedo ser el hombre en quien confíes, el hombre que mereces. Valentina respiró hondo, sintiendo la sinceridad en sus palabras, pero aún no estaba lista para bajar la guardia. ¿Y cómo sé que no volverás a desconfiar de mí? ¿Cómo sé que no voy a terminar atrapada en tus miedos otra vez?
Nicolás la miró a los ojos, y esta vez no había duda ni frialdad en su mirada. Estaba completamente expuesto, sin las defensas que había usado toda su vida para protegerse del dolor. Porque por primera vez en años estoy dispuesto a enfrentar esos miedos. Ya no quiero esconderme detrás de ellos. He vivido demasiado tiempo temiendo el dolor, temiendo que me traicionen. Pero tú nunca me traicionaste. Fui yo quien falló. Valentina permaneció en silencio por un momento, observando cada palabra de Nicolás con cautela. Había sido sincero antes, y aún así la había herido. Pero algo era diferente ahora. Su vulnerabilidad no parecía forzada ni calculada. Era real, y eso la desarmaba. No voy a poner a mi hijo en una situación donde haya dudas, dijo Valentina, colocando una mano sobre su vientre. Él es lo más importante para mí. Y si vamos a intentar algo, tiene que ser en términos de honestidad total. No más secretos, no más juegos. Si decides quedarte, tiene que ser porque estás aquí por nosotros, no por culpa o por miedo. Nicolás asintió, con el corazón acelerado pero decidido. Lo entiendo, y estoy aquí por ti, por él. Estoy listo para empezar de nuevo, pero esta vez, desde cero, sin contratos, sin mentiras. Valentina lo observó detenidamente, buscando cualquier señal de duda en sus palabras. Aún le costaba creer que el hombre que alguna vez había sido tan impenetrable ahora estuviera tan dispuesto a cambiar. Pero si había algo que la maternidad le había enseñado en esos meses, era que el futuro de su hijo requería valentía, y quizás eso también significaba arriesgarse a confiar de nuevo. Te pondré a prueba, Nicolás, dijo finalmente, con una leve sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Si de verdad quieres estar con nosotros, tendrás que demostrarme que estás listo para vivir con total transparencia. No será fácil. Nicolás tomó aire, aliviado de que aún existiera una oportunidad, aunque fuera mínima. Haré lo que sea necesario, Valentina. Estoy dispuesto a demostrarte que esta vez es de verdad. Y así, el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. Valentina sabía que no sería sencillo, pero algo dentro de ella le decía que tal vez Nicolás, esta vez, estaba dispuesto a luchar con todo su corazón. Los meses que siguieron fueron de transformación para Nicolás y Valentina. Aunque ella seguía cautelosa, había decidido darle una oportunidad genuina a Nicolás, sobre todo por el bienestar de su hijo, pero también porque en el fondo sabía que sus sentimientos por él nunca habían desaparecido del todo. Mientras tanto, Nicolás se esforzaba cada día por demostrarle que estaba cambiando, que ya no era el hombre frío y desconfiado que había sido antes. El nacimiento de su hijo marcó un momento decisivo en sus vidas. En una tranquila mañana de Bogotá, Valentina dio a luz a un niño sano. Cuando Nicolás sostuvo a su hijo por primera vez, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. En ese instante, entendió lo que realmente significaba el amor incondicional. Miró a Valentina, agotada pero radiante, y sintió un agradecimiento profundo por la segunda oportunidad que le había dado. «Es perfecto», susurró Nicolás, con los ojos llenos de lágrimas mientras sostenía al bebé en sus brazos. Valentina lo observaba con una mezcla de emociones. «Sí, lo es», respondió con una sonrisa suave, viendo a Nicolás más vulnerable y humano de lo que jamás lo había visto. Los días posteriores al nacimiento estuvieron llenos de desafíos, como cualquier nueva familia. Pero, en lugar de alejarse en su propio mundo como solía hacer, Nicolás se lanzó de lleno en su nueva vida como padre y compañero. Valentina, aunque aún con sus reservas,
comenzaba a ver que el hombre frente a ella realmente estaba cambiando. Los pequeños gestos de sinceridad y devoción de Nicolás empezaron a curar lentamente las heridas del pasado. Una tarde, mientras los tres estaban en la sala de su pequeño apartamento, con el bebé dormido en sus brazos, Valentina rompió el silencio. «Nunca pensé que estaríamos aquí», confesó, su mirada fija en el niño. Nicolás sonrió, sus ojos aún llenos de la ternura que había descubierto en sí mismo. «Yo tampoco, pero estoy agradecido de que me hayas dado la oportunidad de intentarlo de nuevo». Valentina lo miró con seriedad, sabiendo que todavía había cosas que no se habían dicho. «Nicolás, esta vez no puedo tolerar mentiras ni juegos. Si estás aquí, es porque estamos construyendo algo real. No quiero promesas vacías, ni contratos escondidos en medio de nuestras vidas». Él asintió, tomando su mano con delicadeza. «Lo sé, Valentina, y no te pediría que me perdones si no estuviera completamente comprometido. Ya no hay contratos, ni plazos, ni condiciones. Solo nosotros, nuestra familia, y lo que podamos construir juntos». Con esas palabras, Valentina sintió que, por primera vez, podía empezar a confiar plenamente en Nicolás. No porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a luchar por ella y por su hijo. No con dinero o promesas vacías, sino con acciones sinceras. Se dio cuenta de que este nuevo comienzo no era solo el final de una historia complicada, sino el inicio de algo mucho más profundo. El lujo y la riqueza que alguna vez parecieron definir la relación entre ellos ahora eran irrelevantes. Habían dejado atrás las mansiones, los autos caros y las falsas apariencias. Lo que importaba era la conexión genuina que habían cultivado tras superar tantos obstáculos. Nicolás, que había pasado toda su vida creyendo que todo podía ser controlado o comprado, aprendió que el amor verdadero no sigue esas reglas. Valentina, por su parte, finalmente encontró la estabilidad emocional que siempre había deseado, construida sobre una base de confianza y respeto mutuo. Días después, mientras paseaban juntos por un parque cercano, Nicolás tomó la mano de Valentina y la miró con una serenidad que ella nunca había visto en él. «Gracias por enseñarme lo que es el amor, Valentina. Nunca imaginé que pudiera ser así». Valentina sonrió, con su hijo dormido en el cochecito junto a ellos. «Gracias a ti por finalmente confiar en mí. Ahora podemos construir algo real». Y así, juntos, con todas sus cicatrices y su historia complicada, decidieron seguir adelante, enfrentando lo que el futuro les separara. No había más miedos que los detuvieran, ni más dudas que los separaran. Era un nuevo comienzo, lleno de esperanza, amor y un sentido de pertenencia que ni el tiempo ni las dificultades podrían borrar. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.